Bienvenidos a la clase de Antecámara 13, la anatomía oculta del hombre. Les saluda Jacqueline. Vamos a ver el día de hoy un tema muy importante, ya que está ligado al trabajo con nuestra personalidad. Antes de pasar a nuestro tema, vamos a recordar la clase anterior, que fue la dialéctica del ser. Como tenemos en imágenes al maestro Sócrates y Platón, ellos fueron grandes exponentes de la dialéctica del ser. Ellos transmitieron su conocimiento a sus discípulos para que lograran educir o sacar de su interior, de su conciencia, la sabiduría que necesitaban para el despertar y el desarrollo de sus facultades. El maestro Sócrates y el maestro Platón se caracterizaban por utilizar las preguntas y respuestas. Es decir, trataban de conducir a sus discípulos a la reflexión profunda, con preguntas muy simples que llevaban a poder discernir entre los extremos. De esta manera, los discípulos podían entender que ignoraba el verdadero significado de las palabras y sobre todo que desconocían los valores de las virtudes. Y es que todos estamos sumidos en una educación falsa que se basa en valores egoicos. Por eso hemos tomado los valores egoicos como verdaderos. Y de ahí la gran confusión de nuestras mentes y de nuestro centro emocional. Por lo tanto, mediante estas preguntas y respuestas, se llegaba a culminar todo un proceso de reflexión y autocuestionamiento, mediante el cual la persona se veía finalmente con la necesidad de meditar o interiorizar esas inquietudes que no habían logrado responderse. La característica era resaltar que el funcionamiento de nuestra mente se basaba en el péndulo. Íbamos de aceptar a rechazar. Y esa situación de aceptar o rechazar no nos conducía a la verdad. Así que solo estudiando los extremos podríamos lograr encontrar la síntesis. Y eso se podía realizar gracias a la reflexión íntima del ser. Ahí tenemos la enseñanza de la dialéctica del ser, buscar siempre el centro o la síntesis. De esa manera nos encaminamos a eslabonar una serie de verdades que nos llevarán al autoconocimiento. Los maestros también nos enseñaron acerca de los estados de conciencia, que tienen mucho que ver con nuestro comportamiento, con la personalidad y con la forma en que conducimos nuestro vehículo físico. Vamos a recordar la alegoría de la caverna de Platón. En la narración, el maestro nos dice que hay un grupo de personas que se encuentran en el fondo de una caverna, atadas de manos y de pies. Y solamente pueden ver las proyecciones de ciertas imágenes a manera de sombras que se reflejan en el fondo de las paredes. Ellos se han acostumbrado o habituado a encontrarse atados y viendo sombras, así que lo consideran lo normal. Pero uno de ellos logra soltarse, liberarse de esas ataduras y sale de la caverna. En este proceso de salida puede observar que existe un grupo de personas manipulando imágenes para que sean proyectadas en el fondo de la caverna. Ya en el exterior logra ver la luz del sol y percibir las cosas que existían en el exterior. Asombrado por este descubrimiento, decide retornar para alertar a sus compañeros y liberarlos.
Sin embargo, se da con la sorpresa de que sus compañeros no querían ser liberados y lo trataban a él como un extraño y un enemigo. En vista de esto, aquel personaje que se libera, pues se retira y comienza a emprender un camino de autoconocimiento. Se da cuenta en este proceso de que tenía muchas limitaciones, a manera de otras cavernas que estaban en su interior y de las cuales también tenía que liberarse para algún día llegar a la iluminación o al sol que se refleja en esa imagen. Esta alegoría nos transmite la enseñanza de 4 estados de conciencia que vamos a ver más adelante. Veamos lo que nos dice la Gnosis respecto a los estados de conciencia. ¿Cuántos estados de conciencia existen? En la casa de la conciencia existen 4 pisos. En el primer nivel existe el sueño o eicasia. En el segundo está la conciencia de vigilia o pistis. En el tercero existe la autoconciencia o dianoia. Y en el cuarto piso se encuentra el estado de conciencia objetiva o nous. Aquí tenemos los 4 estados de conciencia en los que se desenvuelve la humanidad. Bueno, en especial, nuestra humanidad se desenvuelve en los niveles de eicasia y pistis, como vamos a ver a continuación. Tenemos en el gráfico las características más resaltantes de cada uno de estos 4 estados de conciencia y los vamos a relacionar con la alegoría de la caverna que vimos anteriormente. En eicasia encontramos la perversidad extrema. Este estado de conciencia lo podemos relacionar directamente con la esfera infrasexual de Lilith, en la que la naturaleza de aquellas personas es sumamente cruel y por lo tanto están muy próximos a lograr el despertar de la conciencia, pero hacia niveles inferiores, es decir, despertar conciencia para la maldad. Eicasia entonces vendría a estar representada en la alegoría de la caverna por aquellas personas que manipulan las imágenes para proyectarlas en la caverna, es decir, los que manipulan a la mayoría de la humanidad. En el estado de conciencia pistis tenemos a todos aquellos que se dejan llevar por las creencias, por los dogmas, por los fanatismos de todo tipo. Y aquí tenemos pues lo común de la humanidad, ¿no? La ciencia, la religión, todos dentro de la esfera infrasexual de Najemá. Como nosotros recordaremos, en ese estado de conciencia nosotros vivimos mecánicamente cumpliendo hábitos y normas que se nos imponen en la sociedad. Así que Pistis representaría el estado de conciencia de la gran mayoría de nosotros cuando no tenemos ningún tipo de conocimiento superior. Además, una característica de Pistis es que aquellas personas rechazan instintivamente estos conocimientos superiores. Sin embargo, puede suceder que algunos de ellos se interesen por dejar la vida mecánica, como es nuestro caso. El siguiente estado de conciencia es dianoia. En dianoia podemos notar que hay un porcentaje de conciencia activa. Es ese porcentaje de conciencia que podríamos decir el 3%, que hace posible que aquellas personas puedan analizar, cuestionar, investigar, reflexionar y hasta meditar sobre aquellos dogmas, creencias y fanatismos que existen en este medio en que vivimos, con la finalidad de salir
de esos estancamientos o de esas ataduras. Así tenemos que podríamos relacionar el estado de las personas atadas de manos y pies con el de Piscis. Y en este estado de Piscis se encontrarían las ataduras que producen los hábitos inferiores del ego. En Dianoia más bien se pueden romper esas ataduras y se puede salir de esa esclavitud psicológica que ejerce el ego en nosotros. Dianoia va de acuerdo a la sexualidad normal hacia la suprasexualidad. En el estado de Nous tenemos a los grandes iluminados, a los grandes maestros que lograron la autorrealización del ser en su interior. Ahora también tenemos que relacionar estos 4 estados de conciencia con la personalidad, con nuestro comportamiento. Por eso mencionábamos que en Eicasia la criminalidad se manifiesta en forma visible. A ellos no les importa quitarle la vida a otro ser humano por un poco de dinero. En el caso de Piscis se guardan ciertos valores como buenos dueños de casa, como buenos esposos, como buenos padres. Sin embargo, se ignora la sabiduría sagrada y por lo tanto tiende a la degeneración. En cambio, el comportamiento de una persona en Dianoia es totalmente distinto, ya que busca la enseñanza superior y cultiva los valores del ser. Es decir, está transitando por la vía de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ahora veamos cómo educar las 3 personalidades del hombre. La psicología revolucionaria enseña que en cada persona existen 3 aspectos psicológicos distintos. Con una parte de la psiquis pensamos una cosa, con otra parte deseamos algo diferente y con la tercera hacemos algo totalmente opuesto. Así que tenemos 3 personalidades porque corresponden a los 3 cerebros: el cerebro intelectual, el cerebro emocional y el motor instintivo sexual. Ahora podemos ubicar los 3 cerebros. Como vemos en la lámina, el cerebro intelectual es el que más usamos. Lamentablemente, la educación que hemos recibido, esta educación tridimensional, se basa solo en almacenar información en el cerebro intelectual, lo cual contribuye a desgastar las energías que tiene este cerebro, porque la ley del karma otorga un capital energético a cada uno de nuestros cerebros de acuerdo a las deudas que hemos generado en la vida anterior. Por ello es sumamente importante cuidar esos valores energéticos de nuestros 3 cerebros, y esto lo podríamos hacer cultivando las cualidades de cada uno de ellos en forma equilibrada. En el caso del cerebro emocional se ubica en el corazón, pero se extiende a todo el aparato circulatorio. Por ello, cuando una persona abusa de este cerebro emocional, tiende a padecer enfermedades cardíacas o circulatorias. También enfermedades de tipo emocional, como los ataques de pánico o quizás depresiones severas, o también podría ser estados de neurastenia, entre muchas otras patologías. En cuanto al cerebro motor instintivo sexual, su ubicación está en la parte superior de la médula espinal. Ahí está el control del movimiento del cuerpo físico. Sin embargo, también son parte de este cerebro el centro instintivo, que se ubica o tiene como base la parte del plexo solar en el ombligo,
y el órgano sexual en el caso del centro sexual. Como podemos ver, aquellos que abusan de este cerebro motor instintivo sexual generalmente desgastan toda esta parte del movimiento y sufren de paraplegias, hemiplegias, diversas patologías como artrosis y en fin, derivados de esas patologías que involucran al centro motor. Pero también se podría observar en los casos de impotencia, por ejemplo, impotencia sexual, o en los casos de malos funcionamientos a nivel de los órganos internos en el centro instintivo. Sobre nuestro cerebro intelectual podrían suceder patologías como trastornos mentales, esquizofrenia, paranoia o falta de atención, concentración, una pérdida de la capacidad de retener conocimientos o de recordar, como es el caso del Alzheimer y también del Parkinson. Es muy importante vivir de manera equilibrada y cuando nos cansemos al estudiar, leer, tendríamos que cambiar de cerebro, es decir, poder escuchar música clásica para alimentar el cerebro emocional y que descanse nuestra mente. O de lo contrario, salir a caminar, dar unas vueltas de repente al parque o en el jardín para poder descansar la parte emocional e intelectual. Cuando se abusa de las energías intelectuales o emocionales, pues viene un proceso de enfermedades, repercute en el cuerpo físico. Un cuerpo físico podría durar en un estado de equilibrio perfecto cientos de años. Pruebas de eso están en la Biblia, ¿no? Donde se dice que Matusalén vivió más de 900 años. Pero sin ir tan lejos, también en la Biblia mencionan que vivieron 300, 400 años. Incluso hay lugares donde se registran que personas pueden vivir más de 150 años. En la actualidad ya nuestro tiempo de vida ha disminuido muchísimo debido a que no sabemos cómo cuidar nuestros valores energéticos y desconocemos de la existencia de los tres cerebros. Antiguamente la enseñanza no se dirigía solo a un cerebro, sino que era dirigida a los tres. Los tres tienen una personalidad distinta que debe ser alimentada con los valores que corresponden. Por ejemplo, se daba la enseñanza de la autorrealización del ser mediante la dramatización de la vida de grandes iniciados. Un ejemplo de eso lo tenemos en la ópera de Mozart llamada La Flauta Mágica, una excelente obra que les recomendamos ver porque tiene todo el contenido del trabajo sobre sí mismo y para lograr la autorrealización. De esta manera, las personas en la antigüedad, cuando todavía tenían valores solares, realizaban toda la educación para lograr ese desarrollo interior. Y todas las habilidades externas de una vida social se lograban meditando e interiorizando para descubrir la verdadera vocación de las personas. De esta manera se desarrollaban en su vocación de acuerdo a su conciencia. El fundamento de todo cambio está en los hábitos. Identificar hábitos que dañan los tres cerebros. Por ejemplo, las preocupaciones constantes no nos llevan a nada más que a la pérdida de energías. Sentirnos sumamente angustiados por otros o el miedo que ahora inunda a toda la sociedad desgasta nuestras energías emocionales. Y en cuanto a la parte motora e instintiva sexual, bueno, pues tenemos que la fornicación es lo peor que podemos hacer porque nos desgasta terriblemente y por supuesto el abuso del cuerpo físico por aquellos que cultivan mucho el deporte en extremo. Vamos a pasar a ver un video muy corto sobre
¿Cómo concibe la ciencia ese segundo cerebro emocional en la actualidad? Dice la sabiduría popular que la cabeza piensa y el corazón siente, pero la investigación ha encontrado que el corazón posee su propia inteligencia y también participa directa o indirectamente en procesos complejos de pensamiento. De hecho, el corazón puede operar independientemente del cerebro craneal para aprender, recordar, tomar decisiones e incluso sentir. La neurocardiología ha encontrado que el corazón posee una sofisticada red neuronal tan extensa y tan compleja que puede ser definida como el cerebro del corazón. Más de 40.000 neuronas, que al igual que las neuronas del cerebro, pueden organizarse de forma dinámica. Pues bien, esta inteligencia del corazón está constantemente comunicándose con la inteligencia cerebral. En todo momento, las ondas cerebrales se sincronizan con las variaciones del ritmo cardíaco. Y cuando estas dos formas de inteligencia operan armónicamente, accedemos a estados superiores de conciencia y nuestras funciones psicobiológicas se optimizan. ¿Cómo lograr esta comunicación armónica? Creando un estado de coherencia entre el corazón y el cerebro. Cuando estamos estresados o sumidos en procesos emocionales negativos, el patrón creado por la variabilidad de la frecuencia cardíaca es irregular y desordenado, y las señales que viajan desde el corazón hasta el cerebro hacen que ciertas funciones cognitivas superiores se desactiven. O dicho de otro modo, tu estrés y tu dolor emocional limitan tu capacidad de pensar con claridad, recordar, aprender, razonar, tomar decisiones, prestar atención o resolver problemas. Pero cuando estás en calma o experimentando emociones positivas, este patrón cardíaco es más ordenado y estable, y tiene el efecto opuesto. Facilita la función cognitiva, favorece el crecimiento orgánico y refuerza sentimientos positivos y estabilidad emocional. Así pues, tus emociones alteran la variabilidad de la frecuencia cardíaca y tras ello el corazón se comunica con el cerebro. ¿Quién manda entonces en esta relación cerebro-corazón? Mandan los dos. La investigación nos muestra que cuando corazón y cerebro operan de forma sinérgica, operamos a nuestro más alto nivel. Y esta comunicación armónica, en la que cerebro y corazón operan a la misma frecuencia, se conoce como coherencia. Cuando estamos en coherencia, permitimos un mejor rendimiento de nuestra fisiología, que recupera su capacidad natural de autorregularse y favorece nuestras funciones cognitivas superiores. Nuestro más alto potencial biológico, psicológico y social se expresa. Sí, también influye a nivel social porque tu coherencia irradia una energía que afecta a otros. Verás, el cerebro y el corazón utilizan 4 vías de comunicación principales. Comunicación nerviosa, comunicación hormonal, comunicación biofísica y comunicación electromagnética. Y esta comunicación electromagnética, además de afectarnos a nosotros, también afecta al sistema nervioso de las personas que nos rodean. Los seres sintientes que te rodean y entran en contacto con tu energía electromagnética también se ven afectados positiva o negativamente. El campo eléctrico del corazón, tal y como se mide en un electrocardiograma, es aproximadamente 60 veces mayor en amplitud que las ondas cerebrales registradas en un electroencefalograma. Y el componente magnético del campo del corazón es alrededor de 100 veces más fuerte que el producido por el cerebro. Por muy místico que esto suene, esta energía electromagnética es algo que los doctores miden a diario utilizando electrocardiogramas, electroencefalogramas, magnetoencefalogramas y magnetocardiogramas. La ciencia está avanzando enormemente en la investigación de esta coherencia social, un campo de investigación que ha demostrado que nuestros sistemas nerviosos se ajustan al estado que encuentran en nuestros semejantes. Nuestros cuerpos buscan sincronizarse con los de las personas con las que interactuamos, y nuestra respiración, ritmo cardíaco y presión arterial cambian para reflejar el estado emocional de esas personas. Cuando nuestra energía es coherente, el corazón irradia un campo electromagnético más beneficioso para nosotros mismos y para las demás personas. Y cuando nuestra energía es caótica, cuando no estamos en coherencia, enviamos esa frecuencia desordenada a otros. Una de las preguntas más importantes de esta conferencia es ¿cómo podríamos cambiar nuestro nivel del ser? Si ustedes se proponen trabajar sobre sí mismos y aprenden a manejar los 3 cerebros en perfecto equilibrio, verán cómo cambian de nivel del ser. Esta es la recomendación que nos hace el maestro Samael para nosotros poder ahorrar energías y utilizarlas para despertar conciencia. Conocer nuestra forma de pensar es importante.
generalmente todos nosotros vemos la vida de manera egoísta, es decir, donde vamos a sacar provecho, pues ahí invertimos nuestro tiempo y nuestras energías. Pero si nosotros pudiéramos discernir aquello que realmente tiene valor de lo que no, entonces no invertiríamos nuestras energías en cosas egoicas, sino más bien estaríamos dirigidos a hacer un mejor trabajo en donde quiera que estemos, pensando siempre en los demás. Así tenemos que la balanza se encuentra desequilibrada porque nuestra forma de pensar no es coherente con la forma de sentir y se manifiestan en cada uno de nuestros cerebros hábitos inferiores. Esto es debido a que en cada uno de los cerebros existen diferentes yoes y todos estos yoes se encuentran en conflicto para poder manipular nuestra máquina orgánica, ya que ellos viven del desgaste de nuestras energías vitales. Como ustedes ven, el principio mecánico es el desorden. Ese desorden que existe en nuestro interior, pero que todavía no podemos percibir. Y se da en la ley de combinaciones. Esta es una ley bastante importante porque nos indica que todos los yoes que se han ido formando en nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida se han ido combinando y multiplicando. Por ejemplo, si nosotros tenemos el yo de la ira y este se combina con el orgullo o con algún derivado del orgullo, podría nacer en nosotros la crítica. La crítica que es destructiva para los demás y también para nosotros mismos. Se pueden ver otras combinaciones como cuando se junta el amor propio y la lujuria y puede surgir el engreimiento. El engreimiento que no hace más que degenerar a los hijos o a aquellos a quienes se les engríe. Y así tenemos una variedad de combinaciones que pueden surgir de la mezcla de los yoes, que dan diferentes matices, como si se tratara de colores, que al mezclarlos quedan en diferentes tonalidades y se multiplican. De esa manera tenemos que nuestra personalidad tiene diversos matices característicos. Incluso estos defectos que nosotros tenemos, en alguna medida más que otra, marcan también las enfermedades que se manifiestan en nuestro cuerpo físico. Por ello es muy importante evaluar qué es lo que nos caracteriza, cuáles son esos defectos o esos hábitos inferiores que tenemos en forma más marcada. Y encontraremos la causa de nuestras enfermedades y de nuestros conflictos. Ahora veremos lo ideal, que es tratar de encontrar una forma equilibrada de relacionarnos con nuestros tres cerebros. Definitivamente, para que haya equilibrio, necesitamos que la conciencia esté activa. Y para que la conciencia esté activa, necesitamos ahorrar muchas energías, practicando hábitos superiores, como el que vamos a aprender en la próxima clase. En la próxima clase veremos el pranayama egipcio, que es una técnica de respiración, oración y a la vez transmutación de la energía sexual. Con esta energía transmutada se hace posible establecer una conexión con la conciencia y ella es la que podría poner orden en nosotros, por supuesto a través de nuestro ser espiritual. Si se diera ese estado de equilibrio y armonía en la que la parte pensante, nuestra parte emocional y nuestro cuerpo físico se encuentren en total relajación, podríamos percibir las energías superiores o la ayuda que llegaría de nuestro ser. Así tenemos que cuando se establece orden en nuestra naturaleza,
se puede dar la ley de la igualación de la vibración de muchas fuentes. Esta ley es la que permite que los tres cerebros se integren y se dirijan hacia un mismo objetivo. Este objetivo sería la comunicación con nuestra esencia y con el ser. Bueno, este trabajo lo han realizado muchos maestros, muchos sabios y también monjes tibetanos, por lo cual han logrado alargar su tiempo de vida. Esto debido a que cuando se establece una conexión de tipo superior, se puede canalizar energías de mundos superiores o de estados de conciencia más elevados, en donde podríamos recibir esa influencia de tipo superior para revitalizar el cuerpo y a su vez para tener más fuerzas en el trabajo de la comprensión de nuestros defectos. Todo aquel que logra el equilibrio de los tres cerebros, pues está en condiciones de comprender la sabiduría o comprender los misterios de sí mismo. Mas no sucede esto cuando nos encontramos en desorden y en conflicto, en el que estamos constantemente identificados. Esa identificación es sinónimo de desgaste de energías y es sinónimo de que se están formando nuevos yoes. Y eso es lo que lamentablemente sucede con la mayoría de la humanidad, y por eso se han perdido los valores que tuviéramos cuando nacimos, que eran la imaginación y la capacidad de asombro. Eso se puede recuperar si comenzamos las prácticas que ya vienen desde la siguiente clase con el pranayama egipcio, y en adelante en cada clase tendremos una práctica especial para ir rehabilitando esas facultades que perdimos. En la medida que logremos liberarnos, vamos a ir ahorrando energías y recuperando la atención. Y es con la capacidad de estar atentos o alertas que podríamos percibir lo que ocurre en cada uno de nuestros cerebros y poner orden, es decir, dejar ese proceso de identificación. Acá tenemos el libro que recomendamos para el estudio y la investigación, que es Educación Fundamental, capítulo 21. Y en la base bíblica les recomendamos en la Epístola a los Romanos, capítulo 13, los versículos del 9 al 11. Es importante entonces recordar que necesitamos recuperar el estado de alerta para poner orden en nuestra naturaleza. Ya sabemos que hay que preservar los valores de nuestros tres cerebros, y solo cambiando nuestros hábitos podremos encaminarnos hacia ese despertar. Muchas gracias y nos veremos en la siguiente clase.